me andan echando porras. Bueno, la presidenta está en Barcelona para presentarse en la cuarta cumbre en defensa de la democracia. La última vez que un presidente mexicano viajó a España fue en 2018, fue Peña Nieto, y ya sabe que luego regresó para quedarse por allá. Y en esta ocasión la presidenta asegura que esta cumbre no es un movimiento antagonista de Donald Trump. Veamos. No es una reunión anti-Trump, ni mucho menos. Yo la considero más bien una reunión por la paz. Una reunión por la paz en el mundo, que es distinto. Bueno, en esta cumbre yo le mencioné 4, son más de 4. Está Pedro Sánchez, que es el anfitrión, el presidente de Uruguay, un personaje muy interesante, por cierto, se llama Andú Orsi, el de Brasil, uno de los grandes promotores de la reunión, Luis Inácio Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro, y de igual manera estarán presentes el presidente de Sudáfrica, el señor Cyril Ramaphosa, la primera ministra de Barbados, Mia Amor Motley, y el ex primer ministro de Suecia, Stefan Löfven. Y por supuesto, pues la presidenta mexicana que anunció que por allá va a estar. Con enorme gusto saludamos a Mauricio Merino, investigador de la Universidad de Guadalajara, columnista del Universal. Querido Mauricio, antes te saludo y te pregunto cómo va el diluvio. El diluvio va muy bien, querido Javier, qué gusto de saludarte. Esta vez está dedicado a la crisis ambiental este mes, Sí. y en mayo vamos a trabajar la era digital y su impacto en la democracia. La verdad estamos muy contentos por la convocatoria, tanto de quienes escriben como de quienes lo están leyendo. Sí. Está resultando una gran aventura por la democracia, querido Javier. Gracias por preguntar. Te debo decir que no me lo pierdo y te debo decir que efectivamente, además hay debates ahí en ese chat muy interesantes, muy buenos, muy Además, está el oportunos chat. para el momento que vivimos, ¿no? O sea, si las elecciones, Además, si los partidos, si la sociedad civil, todo eso juntito, ¿no? Al fin y al cabo, los sistemas institucionales son los que acaban organizando inevitablemente a las sociedades, ¿no? Bueno, pues a sí. ver, no te pregunto exactamente de la cumbre como tal, pero a ver, ¿qué anda pasando? ¿Qué ves que anda pasando? La presidenta mexicana brinca a Europa después de que López Obrador a duras penas salía, perdón que lo diga, de Palacio Nacional. A mí me da gusto que la presidenta Sheinbaum salga del país y haga redes diplomáticas, la verdad, eso de entrada. Me parece muy bien, además, que haya una respuesta de México, por fin, a una convocatoria que aspira, por lo menos, pues a promover algo así como los no alineados. ¿Te acuerdas de los Claro. años 70? Ujú. De los movimientos aquellos de los países no alineados, que después se les llamó el tercer mundo, acabó siendo peyorativo el tercermundismo, pero la idea era que no estaban en la bipolaridad entonces entre la Unión Soviética de aquellos años y los Estados Unidos, ganadores de la posguerra, de la guerra mundial, y los grandes dueños, digamos, del mundo occidental en la posguerra. Tiene algo parecido a esto que está sucediendo, querido Javier, y yo creo que siempre ayuda al país a airearse un poco y verse en otros lugares del mundo. Eso yo sinceramente lo celebro, Sí. honestamente. Dice la presidenta que no es anti-Trump, tampoco es a favor de Trump, obviamente, ni tampoco parece que el grupo esté particularmente decidido a enfrentar a los Estados Unidos. Va a ser interesante, Javier, ver cuál va a ser la posición de México. Ahora, a todas luces, hay una impronta populista y hay una impronta de países que han venido una y otra vez, pues consolidando, no es el caso de España, pero sin duda hay una impronta populista que está recorriendo el mundo, que está dañando la vida democrática y que en buena medida se dice de izquierda, aunque no está claro que más allá del discurso, las decisiones que están tomando correspondan, por lo menos en el caso mexicano, de una manera muy notable, con esa posición que dice ser de izquierda, pero en fin, no lo es en la práctica. Ujú. Es interesante, querido Javier, por lo menos darle un poco de aire a todo el horror que está pasando en México, porque cuando miras hacia adentro del país, la verdad no encuentro ningún área
en la cual no haya problemas fuertes de política pública y de enfrentamiento político a secas. Sí. Oye, uno se pregunta mucho cómo llegan los presidentes, las presidentas, primeros ministros, quienes asistan, con qué posición llegan, pero sobre todo, cuál es su bagaje con el que llegan, o sea, qué vienen de gobernar. Y esta semana, y estas semanas, la verdad que han pasado cosas en México sumamente delicadas, que en cualquier otro momento causarían renuncias, para decirlo menos. Pero te planteo esto por una razón. La presidenta mexicana llega, lo que vemos es mexicanos que están con ella, siempre esas cosas pasan, lo sabemos, pero me pregunto también cómo llega la presidenta con lo que pasa dentro del país. ¿No se ve hacia afuera lo que pasa dentro del país o qué es lo que crees? Fíjate que eso es muy, muy contrastante, en mi opinión, Sí. querido Javier, porque por un lado, ni modo, México ya está situado ante la opinión pública internacional, digamos, en otros países ya se le ve a México como un territorio peligroso por el narcotráfico, por el crimen organizado, ya ni siquiera es, ya lo habíamos platicado antes, no es Sí. solo narco, no son drogas, sino toda esta larga lista de crímenes que producen enormes cantidades de dinero y que, como bien sabemos, la imagen, tristemente, la imagen mexicana en el exterior está francamente inundada de esa impresión de que el crimen organizado tiene una fuerza gigantesca. No hay que olvidar que por el crimen organizado y por la respuesta del gobierno mexicano, primero de Andrés Manuel y luego ratificada por Claudia Sheinbaum, hemos tenido serias dificultades con países hermanos de América Latina. Ujú. El caso de Perú es emblemático, ¿no? Que presidentes van y vienen y las relaciones diplomáticas siguen rotas a pesar de todo. A ver ahora qué pasa, aunque no parece haber nada halagüeño por venir tras las elecciones presidenciales de Perú. Entonces, esa es la primera. México se ve como un país tristemente muy violento, con un Estado muy débil. La segunda es que a todas luces se ve a un México sometido por el pie, así decir, de los Estados Unidos. A nadie escapa que nuestra enorme frontera con Estados Unidos pues determina buena parte de nuestras decisiones de política interior. No al revés, como quería ingenuamente suponer el presidente López Obrador. La verdad es que la política exterior, en el sentido de nuestra relación con Estados Unidos al menos, ha determinado buena parte de la agenda pública Sí, interna. sí. Esta es la segunda. Perdón, Javier. Ujú. No, 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 te decía que sí, tienes razón, pero continúale, perdón, te interrumpí, perdón, Mauricio. No, y creo, por otro lado, que se ve a México en este momento pues, vinculado con un futuro económico francamente difícil. Eh, A todas luces se sabe además que el país está gobernado por un partido que ya es cada vez más hegemónico, los más enterados, ya no la gran opinión pública que sabe de las tres cosas que mencioné antes, pero los más enterados sí saben que México está viviendo un régimen claramente populista, que ya está inscrito tristemente entre los países cuya designación ya no es democracia, sino autocracia electoral, como revelan pues, los estudios más importantes comparados en el mundo, y que pues, por eso hay una ambigüedad con esta idea de la primera presidenta mujer, que sin embargo tiene este discurso de apoyo al pueblo, ¿no? Y del amor a los pobres, etcétera, que, insisto, la sitúa discursivamente en la zona de la izquierda, pero en la práctica hemos visto que no corresponde con esa mirada del mundo, con esa ideología, prácticamente en nada, más que en la palabra. Que sea en Barcelona, que sea España, que esté Pedro Sánchez, te dice algo de este asunto que yo digo, ya parece un Sí, exceso, un extremo. Yo digo, acabo diciendo, Mauricio, que a lo mejor están esperando que el rey se pare en el Zócalo y desde ahí diga, perdón, no, pero no sé qué puede pasar para que esto tenga una dimensión distinta para un país tan importante como es España y para un país tan importante para España como es México. yo te confieso, Javier, Sí. que aquí me quedo perplejo, pero desde el principio, ¿eh? Ujú. No, A ver, no, es que no le entiendo nada a ese pleito. sí. No tiene, es que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no?
Fue una cosa inventada por Andrés Manuel, muy machacona. Alguien dice, que se dice enterado, que no solo fue Andrés Manuel, sino que fue también su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, en su momento, quien le metió esa idea del pleito con España y que pidieran perdón por todo. Lo llevó a un extremo diplomático francamente ridículo, no encuentro otra palabra, y ahora pues no sabe cómo salir de ahí, porque para acabarla de amolar, el presidente López Obrador, porque en buena medida sigue siendo el presidente, pues publica Grandeza, ¿no? Este libro que ha vendido como pan caliente, por cierto, gran Ujú. negocio para Editorial Planeta, en donde machaca con la idea de que los españoles no crearon ni mucho menos una civilización diferente, sino que destruyeron o intentaron destruir a la civilización que ya existía antes de su encuentro con América. Es absurdo, es que es absurdo de punta a punta, no sé a dónde quieren llegar. Y ya a estas alturas, aunque, te digo, aunque el rey se pusiera de hinojos, el rey Felipe, y Sí, pidiera perdón, sospecho que ya cosa ya no tiene salida, ¿no? Porque pues el rey no puede deshacer la historia del mundo, porque de eso estamos hablando, por más que quiera. No entiendo, la verdad es una locura. Yo espero que esa cosa rara que se inventó Andrés como argumento populista interno, pues se vaya diluyendo nada más con el tiempo. Tengo la esperanza de que Claudia Sheinbaum no levante esa bandera ni remotamente ahora que va para allá, ¿no? sí. Espero que no lo haga, sería absurdo. Sí, sería hasta de profunda imprudencia, ¿no? Incluso diplomática, Sí, ¿no? O sea, bueno, todo sí, el episodio ha sido ridículo, ¿no? sí, sí. Además, no tiene la menor importancia, con todo respeto. Eso, fíjate, este asunto de la dignidad respecto a la conquista española no mejora la condición de los pueblos originarios, querido Javier. La situación de los pueblos originarios sigue siendo muy grave y te aseguro que hoy ya no depende de los españoles. Mm, Hace muchos años que depende del gobierno mexicano, que sigue en buena medida ignorándolos y los protege con un manto narrativo, pero no con derechos fundamentales, no con ayuda real a ujú, sus condiciones de pobreza y de abandono. ujú, Esa es la verdad. ujú. Entonces, yo no sé quién tiene que pedir perdón, si los españoles o la élite mexicana respecto a los pueblos Sam. originarios. Correcto. Sí sé que tiene que pedir perdón en esto. Oye, a ver, Mauricio, déjame plantearte una más. Eh, para una mirada global, si te parece, ¿no? Sí, No te sí. escribiste algo que me inquietó mucho el lunes pasado, pero, a ver, pero déjame Ok, plantearte esto. Eh, sí. este, está delicada la situación adentro, está delicada la situación morena. Lo del petróleo en el fondo es un gran revés para el gobierno por las versiones originales. Luego nos aparece un personaje como Marcelo Ebrard y brinca toda una serie de cosas en relación a él, con un personaje que yo creo que todos entendemos que es un mediador, es un hombre que negocia, etcétera, pero aparece con esto y aparece con una respuesta pues muy, me atrevo a decir muy fuera de lugar, en lugar de entender lo que sucedió. Los memes creo que han pintado de manera muy negativa a Marcelo. A ver, nomás para cerrar eso, sobre todo entendiendo que la presidenta, pues cuando regrese, esto va a enfrentar, a ver cómo le hace el lunes con la mañanera, simplemente con el tema Pemex, ¿no? Pemex, efectivamente, los abusos de corrupción por todas partes, los nuevos estallidos de violencia, la tontería de haber negado las desapariciones forzadas y la responsabilidad del Estado mexicano. La lista es muy, muy larga, querido Javier. No, yo otra vez no tengo una respuesta acabada, querido Javier. Lo que yo veo tristemente es que el mejor recurso que ha tenido el gobierno actual desde hace ya muchos años son las palabras. Andrés Manuel es un gran comunicador político y fue a través de su capacidad de comunicación política, de crear mundos a veces reales, a veces inventados, a veces en medio, exagerados para su causa, pero un gran comunicador político sin duda.
pues creó toda esta idea de la cuarta transformación, cuyo respaldo práctico no existe. Esto es lo que quiero decir. Es decir, cuando me duelo de que no son de izquierda, veo, es decir, hay muchos argumentos, daría para una charla demasiado larga, querido Javier, pero solo anoto, la izquierda no reparte dinero, eso es neoliberalismo puro y lo escribieron en su momento los grandes defensores del neoliberalismo. Hay que dar dinero para que el mercado se fortalezca, quienes no pueden comprar. No, la izquierda se ha preocupado por los derechos sociales, por garantizar derechos, por dar una calidad de vida, un mínimo vital a las personas que tengan acceso a la salud, a una vivienda digna, a la alimentación, a seguros del desempleo, dar un entorno habitable. Eso hace la izquierda, ese es el estado del bienestar que la izquierda europea en particular ha defendido por muchos años, en tanto que logró mantenerse en los gobiernos, como es el caso, por cierto, de Pedro Sánchez. Eh, no, yo creo que en el momento en que se les empieza a acabar el discurso a los de Morena, la fuerza, digamos, autoritaria que ellos tienen, este alineamiento de todos los poderes para que nadie se salga del huacal, va a suplir la carencia narrativa, la falta de veracidad en las palabras. Y yo creo que se va a poner muy feo. Y me temo que estamos muy cerca de eso, querido Javier, porque ya los hechos, la evidencia, pues no lo sostienen por ningún lado, la verdad, por ningún lado. Que tengas buen fin de semana, querido Mauricio. Gracias por tu conversación. Gracias a ti, querido Javier, como siempre. Que descanses, gracias. Nos vemos en el Hasta diluvio. Sí, bueno, léanlo, léanlo. Adiós. Hasta luego.